Estamos en uno de los sitios increíbles que hay aquí en Orlando. Viene siendo el primer Mickey Mouse que existió en Disney. Pero apágalo. Hey amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén excelentemente bien, descansando desde casa. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Luis y el día de hoy estamos en lo que es el downtown de la ciudad de Orlando, que viene siendo como uno de los downtown más llamativos que hay en el estado de la Florida. Esto viene siendo el parque Eola Park, que este parque tiene como pulmón principal este lago inmenso con una fuente en la parte de atrás donde puede venir la gente a hacer ejercicio, a estar conectados con la naturaleza, escapando un poco de lo que es el centro financiero en la parte de atrás. Aquí también hay bastantes cisnes donde las personas vienen y le dan un pancito para que ellos coman y tomarse excelentes fotos. Así que es uno de los lugares que debes venir a visitar cuando vengas para acá, para Orlando, si quieres conocer lo que son las áreas gratuitas que te ofrece esta ciudad. Así que cuando estés por aquí, ven, conócelo, porque de verdad no te vas a arrepentir. Está brutal. En estos momentos nos encontramos en el Kia Center, que esto viene siendo la casa de los mágicos de Orlando. Orlando Magic en inglés. Así que para los fanáticos de este equipo y de lo que son los equipos de baloncesto, les muestro el equipo de Orlando. Debo decirles que no pudimos ingresar al estadio ya que ese día había un partido, pero pudimos ingresar a la tienda oficial del Orlando Magic, donde jugó el grandísimo Shaquille O'Neal y muchas otras estrellas más. ¿Quién no jugó esto en Super Nintendo? Yo lo jugué muchísimo. NBA Jam. Amigos, nosotros nos encontramos en la Church Street, que esta calle es conocida más que todo aquí en el downtown por tener los mejores locales y la vida nocturna de esta ciudad. Cuando vengas aquí vas a pasar por esta calle llamada Iglesia, que no entiendo por qué se llama Iglesia, pero esta calle están más que todas las discotecas y lo que es el sabor de noches. Cuando estén aquí en Orlando, pasen de noche, que también de verdad se disfruta al máximo. Debo decirles que nos paramos muy temprano en la mañana para poder venir aquí al International Drive y mostrarle a todos ustedes qué podemos hacer aquí cuando estén en Orlando, que no necesiten gastar tanto para poder visitarlo, ya que esto es una ciudad que vive más que todo de interacciones y de parques donde la gente viene es a visitarlos directamente y se van. Así que Orlando tiene muchas cosas que tú puedes venir a conocer y a visitar y a disfrutarla en familia. Así que acompáñenme a ver el Ojo de Orlando. Amigos, y les presento el Orlando Eye, ahora conocido como el Icon Park. Es una noria de observación que tiene más de 120 metros de altura, ofreciendo impresionantes vistas de la ciudad y atracciones imperdibles. Además, cuenta con unas cúpulas climatizadas y una iluminación LED y le da un aspecto particular por las noches. Fue inaugurada en el 2015 y es una de las atracciones principales que se encuentra en el International Drive. Su costo por persona es de $29,99. Estamos en uno de los sitios increíbles que hay aquí en Orlando y viene siendo WonderWorks. Esta viene siendo la casa al revés. Ahí en ese lugar venden las entradas aproximadamente en $39 y puedes tú entrar a un mundo virtual, ya que allí se encuentran varias atracciones donde puedes simular lo que son
huracanes y terremotos. También hay simuladores que te puedes montar como en una especie de una montaña rusa, y también hay muchas cosas interactivas más que puedes disfrutar dentro de estas instalaciones. Te lo recomiendo si vienes a visitar lo que es la International Drive para que te tomes una excelente foto y puedas seguir caminando, así como estamos haciendo nosotros el día de hoy, conociendo qué nos ofrece esta área de Orlando, Florida. Debo decirles que el sistema de transporte de aquí de Orlando es eficiente. El problema de este transporte es que esta ciudad es tan grande y tan extensa que puede que tengas que tomar en cuenta salir mucho más temprano para poder llegar a tiempo al lugar donde vayas. La International Drive es una famosa avenida conocida por sus atracciones y entretenimientos. Son aproximadamente 18 kilómetros de largo y alberga muchos hoteles, restaurantes, centros comerciales y atracciones turísticas, desde paseos en helicóptero, centros de convenciones, el McDonald's más grande del mundo y hasta puedes jugar golfito. La diversidad de estas opciones de entretenimiento a lo largo de esta avenida la convierte en un destino popular para turistas y locales por igual. Les recomendamos venir por la tarde, ya que a la hora que fuimos no había absolutamente nadie y muchos negocios cerrados, y eran las 10 de la mañana. Bueno, nosotros seguimos caminando por aquí, por el pueblo de Celebration, que está un poco a las afueras de la ciudad de Orlando. Y les debo decir que esta ciudad fue tan planificada por la compañía de Walt Disney que está bien ubicada para poder tener cercanía rápida con los parques. Si toman en cuenta este lugar para poder quedarse cerca de los parques de atracciones, está ideal. Otra cosa también, que tiene un colegio, tiene hospital y además tiene su propio banco de la ciudad. Es una ciudad pequeña, pero sus estructuras son completamente antiguas, como si fueran antiguas, pero no lo son, porque en realidad fue construida en 1994, pero lo que quisieron darle fue más que todo el toque clásico de las ciudades americanas. Amigos, y hemos llegado a Disney Springs y estamos en este momento caminando por aquí. Acompáñenme a ver cuáles cosas nos llaman mucho la atención, y además nos han comentado de que hay muchos restaurantes temáticos aquí que puedes venir a visitar completamente gratis, claro, si no vas a comprar comida. Así que acompáñenme a ver lo que tiene este mágico lugar. Aquí en la parte de atrás pueden ver lo que es el globo aerostático que está aquí, que viene siendo el Aerofil. Esto viene siendo una atracción principal que está aquí en lo que es Disney Springs, y aquí te puedes montar en esta atracción por tan solo $29.99 por persona. Te dice que puedes tener una vista amplia de 10 millas sin que esté muy nublado o que tenga bastante sol el día. Y nosotros continuamos caminando, conociendo Disney Springs, y nos encontramos con esta empresa que se llama Amphicar Tour, que ellos se encargan de darte un paseo por el lago de Disney Springs de 20 minutos montándote en un carro lancha, un carro bote. Increíble. Esto tiene un valor de $125 por persona y caben 4 personas, así que tome eso en cuenta si quieres montarte en el carro bote. Este es el restaurante T-Rex que está aquí en Disney Springs. Hay una especie de tienda donde puedes comprar algún souvenir de este restaurante. Tiene dinosaurios también aquí de adorno para que vean lo temático que es, y tienen un acuario que está brutal. Si pueden, reserven, compren alguna comida y pasen. Voy a ver qué hay aquí. Creo que para mí es una experiencia inolvidable poder comer en este restaurante, ya que está completamente tematizado. Te dejará con la boca abierta ver tantos dinosaurios, mamut y un pulpo que abraza prácticamente lo que es la barra. Es brutal, es fenomenal. Debes tratar de reservar porque siempre está agotado. Otra cosa, no solamente está este restaurante temático que te llame la atención. Hay otro restaurante que también es una locura que debes conocer. Viene siendo como una simulación a un volcán y siempre está en erupción.
De verdad, Disney Spring te deja con la boca abierta de ver tantas tiendas alucinantes que hay, y puedes pasar también a conocer lo que es el mundo de Lego, donde hay muchas piezas importantes que puedes comprar para tu colección si eres amante de este juego. Otra cosa, puedes seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram para que no te pierdas de absolutamente nada de lo que estamos haciendo a cada momento. Así que ve y sígueme, no pierdas más tiempo. Estamos en la tienda de Disney World, donde se consiguen todos los accesorios de todos los personajes de las películas que están en los parques. Así que acompáñenme a ver cuánto cuesta cada una de esas cosas que nos llama la atención. El suéter de Mickey Mouse, que viene siendo el primer Mickey Mouse que existió en Disney, viene costando aproximadamente $49. ¿Quién no va a querer llevarse un muñequito de Mickey Mouse cuando estén aquí? Por Dios, si este es el hombre que les da la visa a la gente. Porque uno cuando va a pedir la visa, ¿qué quiere hacer ustedes en Estados Unidos? Quiero conocer a Mickey Mouse. Bueno, tenés que llevártelo. Pero te voy a decir una cosa. Este Mickey Mouse está pesado, es como para ponerlo así en la puerta. ¿Cuánto vale este Mickey Mouse? Agárrense los pantalones porque vale $45 sin tax. Así que si ustedes quieren llevarse este Mickey, cuesta como $50. La máscara de Spider-Man, por favor, ¿cómo no tenerla? Por tan solo $35. Pero también está el ratón tradicional, el Mickey Mouse tradicional, y este sale en $30. Así que es tremendo regalo también y está muy bonito para coleccionarlo y tenerlo guardado en el escaparate. ¿Qué niño fanático de The Avengers no va a querer comprar la mano de Thanos tan poderosa? Vale mucho la pena, hay que comprarla, pero ya le voy a decir cuánto vale. Por supuesto, la mano de Thanos cuesta $100. Por favor, ¿comprarías la mano esta poderosa? ¡Oh, y la vuelta! Y hasta airecito. Por el calor. Ya, gracias a Dios, se partió. ¿Qué está pasando aquí? Ay, Dios mío. Pero mira, le pongo el protector y... Pero papalo. Pero solamente ustedes dirán si es caro o no, porque ustedes son los dueños del presupuesto, así que cuando vengan ya saben que, por ejemplo, aquí en estos lugares estas cosas son medianamente costosas. Para mí, no sé para ustedes. Bueno amigos, y ahora nos vinimos al City Walk. Queremos mostrarle a todos ustedes lo que hay a las afueras de los parques de Universal Studios. Pero antes debes tomar en cuenta al momento de estacionar tu carro, de parquear tu carro, debes tomarle una foto a el puesto del estacionamiento, porque esto vienen siendo 4 pisos de estacionamiento y puede que pases todo el día amargado buscando tu carro, porque hay veces que no lo puedes conseguir porque muchas personas estacionan aquí. Y lo excelente que me gusta es que los mismos muchachos que ayudan a el tránsito a que sea ordenado, te organizan cómo debes parar tu vehículo. No es que lo vas a parar en cualquier lugar. Ellos te van a decir cuál es el lugar indicado donde tú debes parquear, porque ellos llevan un control completo de lo que es el parquímetro de estos parques. Así que acompáñame a ver muchas otras cosas más. Otro dato que queremos darle muy importante a ustedes es que a las 6 de la tarde los parkings son completamente gratis, pero es más que todo para que vengas a pasear y a conocer lo que es el City Walk, porque si tú vienes al parque a esa hora no vas a disfrutar absolutamente nada porque es muy tarde. Aquí los parques se recomiendan que tú puedas venir entre las 8 de la mañana y 9 de la mañana para que puedas ingresar rapidito, empiezas a disfrutar de estas atracciones que están
aquí en estos parques. Pero si ustedes quieren saber todos los datos de lo que es venir a los parques de Universal, van a ver ustedes el video anterior y se los voy a colocar aquí en la parte de abajo el link para que ustedes puedan disfrutar de lo que fue nuestra ida a Isla Aventura. Esto viene siendo el chequeo de seguridad para poder ingresar al parque. Imagínense esto en la mañana, es una locura. Esto se abarrota de gente, entonces tienen que tomar eso en cuenta porque muchísimas personas vienen para acá y si ustedes vienen tarde van a hacer colas inmensas aquí, van a perder muchísimo tiempo. Debo decirle que también nosotros quisimos aprovechar venir de noche porque es muy bonito, se prenden todas las luces de los locales exteriores y también como que cobra otra vida porque aquí hay muchos restaurantes, discotecas, bares, entre muchas otras cosas más que están funcionando hasta las 1 de la mañana. Así que cuando vengas para acá y de repente quieres buscarte un sitio donde de repente quieres tomarte algo y pasarla brutal, esta área en la parte de afuera de los parques de Universal, lo que es el área de City Walk, es la ideal. Por Dios, ¿quién no vio la película de Forrest Gump donde nuestro querido amigo Bubba le decía a Forrest, Dios mío, los tipos de camarones que se podía comer en su vida? Pues aquí está el restaurante Bubba Gump. Esto es un restaurante icónico que está aquí en Universal en el área de City Walk y también te puedes tomar una foto con lo que fue el banco donde él hizo la escena que disfrutamos en la película. Y aquí muchas personas vienen, se toman una foto aquí para dejarla como de recuerdo de cuando Forrest estaba a punto de encontrarse con Jenny. Aquí en Billabong van a tener ustedes la fotografía icónica también de la ola. Muchas personas vienen a tomarse una foto aquí en la tabla como si estuvieran en las playas de Tucaca o si estuvieran en las playas de allá de Río de Janeiro. Así que cuando vengas para acá tienes que tomarte una foto de esa para dejarla de recuerdo también. Cuando vengas a lo que son las tiendas de aquí de Universal, son las tiendas oficiales que están dentro de los parques también, pero en la parte de afuera también lo puedes conseguir. A juro, no es que vas a tener que entrar al parque para poder conseguir esos souvenirs que viste después de salir de la atracción. Aquí están todos, por lo menos en esta área. Esto viene siendo el área de Harry Potter. Viene siendo como el área donde hay muchísimas personas que les encanta comprarse un souvenir de esto. Entonces, lo que tienes es que tomar en cuenta de que la tarjeta tuya va a sufrir un infarto, porque si vienes con tus hijos o vienes tú con muchísimas ganas de poder comprarte, por ejemplo, esta túnica de Slytherin, te cuesta aproximadamente $140 y sin los taxes tienes que sumarlos aparte. Así que cuando vengas, señores, aférrate a Dios y di que esa tarjeta se paga después. Tarjetazo. Una cosa sí les debo decir, es que las personas cuando salen de los parques salen pero con una cara como si le hubiesen caído a palo adentro. Eso salen cansadísimos, pero es que no está de más que entran a las 8 de la mañana y salen a las 7 de la noche y a veces hasta las 8 y 9 de la noche, sembrados ahí en esos parques. El cuerpo también pasa de todo tipo de cosas porque se les revuelve el estómago, les da escalofrío, les da fiebre, vuelven a reponerse, se vuelven a alegrar, se ponen tristes por no comprar cosas, vuelven otra vez a reponerse, se montan en otra atracción. Mira, hacen de todo y hasta el cuerpo queda pero agotadísimo. Entonces muchos de ellos se van, yo creo que el 90% se va, pero el resto se queda en estas áreas donde hay restaurantes sabrosos y son restaurantes temáticos donde pueden venir a disfrutar. Por ejemplo, esto que estamos viendo nosotros aquí en la parte de atrás viene siendo como el área de México y aquí hay bastantes personas pidiendo para poder entrar a estos restaurantes que se ponen extremadamente full. En City Walk también hay como una pastelería que se llama Voodoo. Venden unas donas explosivas en este lugar que cuando vengas tienes que probarlas. Son una locura, se hacen filas inmensas para poder ingresar a comerse una donita. Les voy a mostrar las colas que se hacen porque son brutalmente buenas. Si ustedes ven, aquí en la parte de atrás se encuentra lo que es la fábrica de chocolates de City Walk
Y aquí puedes entrar porque eso viene siendo como un restaurante donde venden unos milkshakes. Brutales, son buenísimos, buenísimos. Para el que sufre de azúcar, tenga cuidado porque puede ser peligroso. Pero también está lo que es el Hard Rock Café, que viene siendo como una referencia a lo que es el Coliseo Romano, porque allá hay piezas originales de artistas y músicos que se han presentado en lo que son las instalaciones del Hard Rock Café, y es brutal también poder venir para acá, comer algo o tomarse algo mientras ven el museo que está dentro de estas instalaciones. Les voy a decir una cosa, es algo imperdible poder venir para acá porque aquí vas a encontrar de todo, vas a pasarla súper bien y vienen a divertirse gratuitamente porque hasta el parking es gratuito. Así que si ustedes están aquí en Orlando, tienen bajo presupuesto y quieren ver qué es lo que hay aquí en esta área del City Walk, vengan porque de verdad no se van a arrepentir. Bueno, nosotros ya tenemos que despedir este video desde aquí, desde la ciudad de Orlando, y qué más que despedirlo desde el lugar donde ocurren los sueños, que es el City Walk y es Universal Orlando. Así que quiero darles a todos ustedes muchísimas gracias por poder ver este video, por suscribirse al canal y porque le den like. Necesito por favor que se suscriban para que podamos ser muchísimas personas más en el canal. Así que se les quiere muchísimo desde aquí, desde la ciudad de Orlando, la ciudad mágica de Orlando. Chao, sayonara. Yeah.